Padre amado, queremos darte tantas gracias en esta noche, porque tú has permitido, Señor, que podamos congregarnos virtualmente una vez más. Señor, gracias porque tú estás alumbrando nuestras vidas y estás alimentando nuestras vidas con tu palabra bendita en este hermoso Evangelio de Juan. Queremos darte gracias, Señor, porque tú has mediado todo lo necesario para que tu palabra pueda llegar a nuestras manos y que pueda transmitirnos, comunicarnos tu voluntad. Y Señor amado, te queremos dar gracias porque a través de ella nos gozamos en ver a Jesucristo, tu Hijo, y en ver el plan de redención que tú vienes desarrollando en el mundo desde el principio. Y sabemos, Señor, que todo terminará en tu gloria con los santos adorándote y glorificándote para siempre. Pero queremos en esta noche, Señor, como iglesia, unirnos y nutrirnos de tu palabra y que tú puedas transformar nuestro corazón, mortificar a través de ella el pecado nuestro y que Cristo sea formado en nosotros. Señor, quisiéramos que tu palabra nos edifique, nos fortalezca y que el resultado sea justamente testificar de ti, expandir tu reino y dar gloria a tu nombre con nuestra vida. Te queremos clamar, Señor, que tú bendigas a los hermanos que aún no se han podido conectar y te queremos rogar, Señor, que tú les permitas superar todos los obstáculos para poder entrar en la reunión conforme a tu propósito y a tu voluntad. Te adoramos a ti, te damos gracias y oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan y vamos a leer el párrafo desde el versículo 1 al versículo 18. Evangelio según San Juan desde capítulo 1, desde el versículo 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio de Juan.
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, mis amados, vamos a leer entonces, al finalizar el Evangelio, el texto que leemos siempre en el epílogo del Evangelio de Juan, el versículo 30 y 31 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, mis amados, habíamos estado analizando en la parte del prólogo, esta primera parte del Evangelio de Juan, la manera en la que Juan muestra a Jesucristo como quien Él es realmente. Y habíamos estado viendo que Él nos enseñó que era justamente el Verbo de Dios, el Verbo eterno, la palabra eterna de Dios, y que no solamente era el Verbo, que Él contenía la eternidad y que el principio se apoyaba en su existencia eterna, sino que nos mostraba que el Verbo era con Dios. Y habíamos estado viendo el hecho de que diga que el Verbo era con Dios, nos daba justamente información de que eran dos personas, una enfrente de la otra. Esa es la expresión en el griego, ese es el ímpetu de lo que transmite allí el griego, y que eran dos personas enfrentadas una enfrente de la otra, el Padre y el Hijo. Por lo tanto, es una de las manifestaciones más claras de la trinadeidad, en el hecho de que el Hijo no es el Padre, ni el Padre tampoco es el Hijo, pero que ellos gozan de una unidad que es totalmente gloriosa y eterna, un amor que los vincula de manera perfecta desde la eternidad y que se manifiesta por estar inclinado el Hijo a satisfacer la voluntad del Padre, como así también que el Padre está inclinado a amar eternamente al Hijo y a bendecirlo con todo el bien. El hecho de que diga entonces que el Verbo era con Dios mostraba de que en esta eternidad que compartían juntos, el propósito del Padre era que los seres que Él iba a crear le adorasen y le reconociesen, y el propósito del Hijo era justamente estar siempre sujeto, sumiso, humilde a satisfacer la voluntad del Padre. Y el Verbo, dice, era Dios. Esta es la expresión más clara y concisa que confirma que el Hijo de Dios es esencialmente Dios. Y habíamos visto también que esto se manifestaba por el hecho de que Él era creador, tal como lo dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Es justamente una reafirmación de que el Verbo está dirigido hacia el Padre y que comparte la voluntad del Padre y está activo para satisfacer la voluntad del Padre. Y el versículo 3 nos habla de esta obra creadora en donde el Hijo es protagonista, y habíamos visto todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Entonces habíamos visto que había una expresión en el griego, cuando se traduce aquí sin Él nada, es una expresión griega que significaba ni una cosa fue hecha sin Él, ni una sola. Ese es el ímpetu del original. Por lo tanto, lo presenta en el versículo 3 como el promotor de todo lo creado, y por ende, si Él es creador, lo excluye de la creación.
Por lo tanto, le pone punto final a todo cuestionamiento con respecto a su deidad. Está diciendo que ni una de las cosas hechas fue hecha sin él. Entonces, cuando llegamos al versículo 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y habíamos visto justamente en las últimas reuniones cómo la palabra hace un vínculo entre la vida y la luz. El hecho es de que cuando Cristo Jesús es encarnado, es como que una esfera, el universo, sumergida en la más profunda tiniebla de la muerte, porque es un mundo caído, porque es un mundo justamente maldecido y deteriorado por los efectos propios del pecado. La palabra hace resaltar esto, cómo es que al ser introducido Cristo como la luz del mundo, el mundo experimenta justamente la luz de la vida. Es que Cristo es vida en sí mismo, Cristo Jesús es el autor de la vida, Él posee vida en sí mismo porque es el Verbo de Dios, pero ahora el Evangelio va tornando justamente a mostrar el efecto que le provoca a una creación que está caída, muerta en el delito y en el pecado, la presencia de la vida misma. Y habíamos visto que justamente lo que le provoca al mundo la presencia de la vida misma es la iluminación. ¿Por qué? Porque el mundo está sumergido en una oscuridad de muerte, de tinieblas. Esto es que el mundo mismo está bajo una maldición de Dios y el mundo mismo entero está justamente sufriendo la ausencia de la comunión con Dios. Dios está airado contra el impío. Todos los días en que el impío vive, él está enemistado con el pecador, todos los días que el pecador vive. Pero cuando el plan de redención avanza, Cristo, quien es la luz que se introduce en medio de las tinieblas, el versículo 5 nos dice: esta luz en las tinieblas resplandece. Es como que el mundo sumergido en las tinieblas, que no tiene la posibilidad de volver a Dios, ni siquiera sabe cómo caminar el camino que lo lleva a Dios, ahora en la presencia de Cristo puede ver en Cristo el camino para el retorno al Padre. Entonces es esta la luz que resplandece en las tinieblas. Y dice la palabra que las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Esta realidad de que las tinieblas intentaron desde siempre atacar y frenar y destruir la obra redentora de Dios a través de su Hijo. Desde la antigüedad habíamos estudiado cómo Satanás atacó la descendencia sanguínea de David, tratando de cortar justamente el trono del reinado del Hijo. Y también vimos que cuando él nace en el nuevo pacto, es ordenado por Herodes la muerte de los primogénitos. Siempre el intento satánico a través del sistema mundial pecaminoso fue destruir a Jesús para que no llegue a la cruz. Un tercer intento, entonces, lo habíamos estado viendo cuando el Señor es llevado ahí en el capítulo 4 de Mateo hacia el monte de la tentación, y evidentemente Satanás lo comenzó a tentar para que sea el Señor quien le adore a él, pero una de las tentaciones fue claramente el atentado contra su vida, cuando él lo lleva al pináculo del templo y cuando le dice: tírate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y para que tu pie no tropiece en tierra. Pero en ningún lugar dice que los ángeles van a sostener el cuerpo de una persona que se tira de cabeza de un piso 20 o de un piso 30. Él siempre aplicó de una manera engañosa, mentirosa la palabra de Dios, de una manera inapropiada. Usó la palabra para conseguir un fin destructivo en Jesús, pero el Señor justamente le ordenó y justamente le dijo que a él no lo podía tentar, sino que solo a él lo debían adorar. Y lo hizo con la palabra, diciéndole: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces,
Aquí vemos la tercera el tercer intento, por decir así, de destruir la luz que Satanás tiene, pero no pudo nunca. Por eso dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y de la misma manera, desde el principio de la formación de la iglesia, posterior a la ascensión de Jesús, la iglesia sigue siendo atacada como el cuerpo visible de Cristo, pero la palabra dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, de la misma manera en que hay una protección en el ministerio del Hijo, frente al cual la muerte no pudo tener un verdadero efecto, un logro, un resultado positivo, de la misma manera el ataque del mundo hacia los cristianos es repelido por la providencia divina, y la iglesia, por más que está siendo perseguida, castigada, burlada y tantas otras actitudes que el mundo impío tiene para con ella, la iglesia no puede ser detenida, no puede ser muerta, no puede ser frenada, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando entramos al versículo 6, vamos a leer el párrafo, el 6 y 6 y 7, ¿sí? Y vamos a comenzar a desarrollar cómo responde el mundo a la palabra encarnada. Porque el Evangelio de Juan, posterior a presentar la realidad de la divinidad del Verbo, su esencia divina y el hecho de que Él es la luz y de que ha iluminado a un mundo sumergido en tinieblas, ahora el mismo Evangelio se inclina a mostrar la respuesta que el mundo habitado tiene a la palabra encarnada. Acompáñeme a leer o a releer el versículo 6 al 8 para comenzar a desarrollar. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Noten ustedes que la vida sin pecado de Cristo y las palabras sin precedentes que él habló cuando estaba en la carne y las afirmaciones sorprendentes que él pudo expresar cuando estaba encarnado, cautivaron la atención de las personas, llamaron la atención del entorno que los rodeaba y forzaron a los humanos a que reaccionen con la encarnación del Verbo y con su manera de hablar y de actuar, cosa que ellos hicieron de diferentes maneras. Pero veamos un poquito cómo es que la vida de él fue sin pecado y totalmente atractiva. Vamos a San Juan capítulo 8, el versículo 46. San Juan capítulo 8 y el versículo 46 nos dice lo siguiente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, claramente está mostrando el Señor cómo Él mismo expresó esta verdad. Ninguno de ustedes puede levantar el dedo y señalarme a mí un solo pecado. Entonces, entramos ahora a estudiar cómo es que reaccionó el mundo frente a esa luz. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21 para mostrar la evidencia bíblica de que la vida de Jesús fue sin pecado. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21 nos dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: al que no conoció pecado. La misma afirmación del Señor en donde dice: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Alguno de ustedes puede decir que yo tengo pecado? Pablo lo aclara de una manera categórica. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces,
No solo que Él tiene una vida sin pecado, Él tiene palabras sin precedentes. Acompáñeme a Mateo 7:29, por favor. Mateo capítulo 7 y el versículo 29 nos van a decir lo siguiente, y vamos a ir a una velocidad bastante importante, así que los invito a estar despiertos y atentos en las citas, en los conceptos, para que vayan hilvanando el estudio. Mateo 7:29 dice lo siguiente, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, una vida sin pecado, palabras sin precedentes. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 46. Evangelio de Juan 7:46. Es evidente que si en el cuerpo de carne, alrededor tuyo, está viviendo una persona de las cualidades y del carácter del bendito Salvador, es imposible no reaccionar frente a esto. Y es lo que vamos a empezar a estudiar, la respuesta humana a la palabra encarnada. Y vamos a ver qué dice Juan 7:46. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto es algo tremendo. Pero el Señor tuvo afirmaciones sorprendentes, como las que podemos encontrar en San Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 25 y 26. Dice lo siguiente, la palabra de Dios, dice, entonces hubo discusión, San Juan 4, me fui al capítulo 3, dice 4:25, le dijo la multitud, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense ustedes para la gente en ese momento, que haya una persona de carne y hueso, vestida con ropa común como los demás y con una fisonomía y con una forma externa similar a la de los otros, pero que te diga que Él es Dios. Y estamos viendo que estas son afirmaciones que son sorprendentes. En el capítulo 8 y el versículo 58 del Evangelio de Juan, encontramos otra afirmación sorprendente de Jesús. 8:58 de Juan. Dice así, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. De la misma manera en que Juan 4:25, Él les dice, yo soy el que habla con ustedes, ahora les dice, yo existo antes de que exista Abraham. Y Él de esta manera le volteaba los argumentos a aquellos fariseos que no querían creer, aquellos incrédulos que eran del padre, el diablo, por eso no podían oír las palabras de Jesús. Entonces, algunos se sintieron superficialmente atraídos por Jesús. Y más adelante, cuando Juan relata en su evangelio que unos decían de Jesús, Él es bueno, vean, lo vamos a leer en el capítulo 7 y el versículo 12 de Juan. 7:12, estamos viendo las reacciones de la gente frente a Jesús. 7:12 de Juan. Dice, y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Otros iban un paso más allá y decían que Él era un gran líder religioso, que Él era un profeta, que posiblemente era Juan el Bautista, o que quizás era Elías el que se había ido en el carro de fuego, o Jeremías que había hablado en el exilio, o algunos de los otros profetas que ellos conocían, Isaías, Joel y los demás profetas. Veamos cómo la gente hablaba de esto y cómo era la reacción de la encarnación del Verbo. Vean en San Mateo capítulo 21, versículo 11 y versículo 46. Vamos a ver San Mateo capítulo 11, versículo 46. ¿Qué es lo que la palabra dice sobre esto? Y estamos desarrollando justamente esta verdad, analizando cómo cambia el perfil de la Escritura en el Evangelio de Juan, desenfocándonos de la divinidad de Cristo para mostrarnos ahora la reacción de la tierra frente a su advenimiento.
Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo 21:11. Dice así la palabra de Dios. 21 de Mateo, versículo 11. Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. ¿Se dan cuenta? Muchos lo creían a él un profeta, pero solo humano. En el mismo capítulo, el versículo 46, nos dice lo siguiente: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces el pueblo tenía a Jesús como un profeta que había vuelto a la tierra, o que había nacido en el mundo. En San Lucas 7:16 nos dice lo siguiente, Evangelio de Lucas, el capítulo 7 y el versículo 16, nos dice lo siguiente, dice así: y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, tenemos que ver también que en San Mateo capítulo 16 y el versículo 14, la palabra nos muestra que también podrían asociarlo con algunos otros de los profetas, como lo había dicho recién. Pero lo leamos en las Escrituras, San Mateo capítulo 16 y el versículo 14, nos dice así la palabra del Señor, 16:14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí está la respuesta de Pedro, ¿se acuerdan? Tan tremenda. Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por causa entonces de la comida que Jesús había creado para los galileos, la multitud decidió que él era el rey, o que lo debían hacer rey por la fuerza. Este es otras de las reacciones que la tierra experimentó al ver y al estar en contacto con la palabra encarnada. Fíjense en esto, lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 14 y 15. Juan capítulo 6, acompáñenme a leer. Fíjense en esta otra reacción de la gente frente a la palabra encarnada. 6:14 de Juan. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y este texto se encuentra en el párrafo cuando él crea la comida y le da alimento a los 5,000. En el versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿se dan cuenta? La reacción de la gente fue justamente un impacto, empezó a conmocionar y a revolucionar la sociedad, y es evidentemente que la luz había venido al mundo y el mundo se veía iluminado por la luz de la vida, vida que él mismo poseía y vida que él mismo reflejaba. Entonces la gente tuvo una reacción para con él. Muchos le quisieron hacer rey por la fuerza, por causa del milagro que había hecho. Entonces, con la esperanza de que él quitara el yugo que ellos sufrían de los romanos, quienes eran odiados, y que continuara con la provisión milagrosa del alimento. Esto era el motivo por el cual le habían querido a él hacer rey por la fuerza. Ellos habían visto algo productivo en ese milagro de alimentación. Habían dicho: bueno, perfecto, entonces lo podemos hacer rey, nos libra de la opresión del imperio romano y entonces nos va a alimentar y salimos de la opresión de un imperio tirano. Pero lo querían hacer rey por la fuerza, ¿sí? Y bueno, lo que ellos deseaban es que él continuara con los milagros, pero no porque en realidad veían en él el poder del reino venidero, sino porque lo veían como una persona que los podía beneficiar humanamente.
Entonces esto se tornó en un sentimiento material y en un sentimiento que era superficial. Era un sentimiento fugaz, hoy estaba y mañana no estaba. Era como justamente negociar con la divinidad de Jesús. Y no lo reconocían como Dios, sino como un profeta. Entonces noten ustedes que la misma multitud judía, veleidosa, que se regocijó con la entrada triunfal en Jerusalén, cuando le gritaba Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, sería la que unos días más tarde gritaría de la misma manera, fuera, fuera, crucifícale. Vamos a ver estas dos realidades en San Mateo capítulo 21. Vamos a poder observar a la población de Jerusalén aclamándolo, ¿sí? Y con las ramas en sus manos, ¿sí? Y luego vamos a ver a la misma sociedad descalificándolo y deseando que él sea crucificado. Entonces, aquí vemos que las reacciones de los humanos que fueron interesadas son reacciones fugaces y pasajeras. Ellos no interpretaban quién verdaderamente era Jesús. En San Mateo 21, 9, la palabra nos dice lo siguiente, dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron, a ver, me fijo si estoy bien, estoy en el 20, por eso es que no coincide, 21, 9. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esta gente, el pueblo que lo recibió y que con ramas que cortaban de los árboles, lo aclamaban como era la costumbre, es la misma sociedad quien había establecido, digamos, un sentimiento superficial y material con respecto a Jesús, porque en realidad no perduraría el deseo del reinado, sino que a las pocas horas le gritarían, crucifícale, crucifícale. Vamos a San Juan capítulo 19 y el versículo 15. Noten ustedes, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Una respuesta totalmente negativa en cuanto al reinado de Jesús. Le habían visto convertir la cantidad de panes y peces, alimentar a 5.000 con una simple canasta, con unos pocos panes y peces. Le habían querido hacer rey de una manera humana, con un sentimiento fugaz, superficial, prácticamente negociante para con él. Y eso se deja ver porque después la misma tierra, la misma sociedad de Jerusalén, le expulsa y lo entrega a la crucifixión. Entonces algunos vemos que se sentían fuertemente atraídos a Jesús, pero no estaban dispuestos a comprometerse con él. En el Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 42, nos dice lo siguiente. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 42, dice lo siguiente. 12, 42 de Juan. Vaya usted leyendo las citas para ir vinculando todo el estudio, digamos, la línea que sigue el estudio. Evangelio de Juan, capítulo 12 y el versículo 42, nos dice lo siguiente. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, los gobernantes, dice ahí, creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, por esto decimos que muchos fueron impactados por la vida de Jesús, pero no se quisieron comprometer con él. Y el ejemplo clásico de quien se echa para atrás era el joven rico. Si acuerdan ustedes, vamos a leerlo en San Marcos,
el capítulo 10, el versículo 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, Marcos 10, 17 al 22. Vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es otro de los que fueron impactados por la vida de Jesús. Una vida sin pecado, palabras cual nunca nadie había pronunciado, afirmaciones de su deidad de manera directa, pero nunca pudieron comprometerse con Jesús. Algunos de la alta alcurnia e incluso del gobierno de la ciudad creyeron en él, pero por ser cobardes en relación a los religiosos no lo manifestaban. Muchos entonces no quisieron comprometerse con él. Otros eran abiertamente hostiles, recuerden ustedes. Si vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 7 y el versículo 12, podemos ver que había otros que directamente eran hostiles y procuraban dañarle y abiertamente manifestaban su odio. Dice: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pero unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Y ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces vemos que había hostilidad en muchos y decían que él era un engañador. También podemos recorrer el hecho cuando está su juicio ante Pilato. Ahí las autoridades judías, recuerden ustedes, le acusaban diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Fíjense, en esto está registrado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23 y el versículo 2. San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 2. Y dice así la palabra del Señor, 23:2 de Lucas. Dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Noten ustedes de la manera en la que se hablaba negativamente de él. ¿Cómo es que reaccionó la gente frente a la encarnación de Jesús? Y cuando ya había él sido muerto, aún después de su muerte, continuaban las acusaciones que lo difamaban. Recuerden ustedes lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, del versículo 62 y 63. Búsquenlo. Evangelio de Mateo, capítulo 27, 62, versículo y 63. Mateo 27, 62, 63 nos dice lo siguiente. Vean ustedes. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. O sea, exactamente lo mismo ocurrió después de que lo habían matado. También, si revisamos el Evangelio, podemos ver que para otros él era un loco,
que estaba poseído por un demonio y que sufría trastornos. Vamos a San Juan capítulo 10, el versículo 20, y veamos lo que la gente decía de él. San Juan capítulo 10, el versículo 20, nos dice lo siguiente: muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Noten ustedes cómo estaba polarizada la reacción de la gente. Algunos a favor, otros en contra. Entonces los líderes de los judíos también preguntaban con sarcasmo, y acuérdense ustedes, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Justamente aún los líderes hablaban de él, de que era un endemoniado. Ahora conocemos que tienes demonio. Ellos mismos querían afirmar que el Señor estaba endemoniado. Y esto lo podemos ver en San Juan 8:48. Búsquelo, San Juan capítulo 8, el versículo 48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces noten ustedes cómo la gente era acusadora de Jesús. En el versículo 52 dice entonces, los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Incluso veamos que la misma familia de él en un punto fue para prenderle, porque decían está fuera de sí. Aún la misma familia de él. Vayan al Evangelio de Marcos, el capítulo 3 y el versículo 21. Evangelio de Marcos, capítulo 3 y el versículo 21. Fíjense lo que dice la palabra allí. 3:21 de Marcos. Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y esto es algo tremendo. ¿Se dan cuenta ustedes? Aún sus mismos familiares hablaban en contra de él. Los escribas y los fariseos, volviendo justamente a la reacción de la religión, incapaces de negar su poder sobrenatural y poco dispuestos a atribuirlo a Dios, solo se quedaron con la alternativa blasfema de que su poder provenía del diablo. Y esto es algo que nosotros lo podemos cotejar en San Mateo capítulo 12 y versículo 24. Lo podemos leer en San Mateo capítulo 12 y el versículo 24 nos dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Veamos qué más decía la religión de él, San Marcos 3:22. Veamos lo que dice Marcos capítulo 3 y el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. También lo podemos ver en Lucas, el capítulo 11 y el versículo 15. Veamos lo que dice Lucas 11:15. Dice así la palabra del Señor. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, al parecer ellos esparcieron esta mentira, la difamaron a Jesús. Era una mentira que lo condenaba por todo Israel, porque este acontecimiento registrado en Mateo y Marcos ocurrió en Galilea, y el descrito en Lucas ocurrió en Judea. Entonces, esto era una mala fama que intentaban los religiosos hacer de Cristo en Jerusalén. Miren, estamos estudiando cómo reaccionó la tierra frente a la encarnación del Verbo, ¿verdad? El tema común que enlaza justamente todas estas respuestas, que son inadecuadas, y es la incredulidad de ellos. O sea,
todos los que le rechazaban y todos los que le aborrecían y todos los que inventaron y le difamaron estaban impulsados por la incredulidad. El pecado que finalmente condena a todos los que rechazan a Cristo. Entonces, noten ustedes cómo se manifestó claramente los que no iban a creer en Él. Fíjense en lo que dice San Juan 3:18 con respecto a esto. El Señor había llegado y el Señor estaba en la tierra, pero esta luz que alumbraba justamente a todos los humanos, hacía ver y dejaba ver quién era el que realmente creía en Él y quién no. Fíjense en lo que dice el 3:18 de Juan: el que cree en Él, o el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el que no cree responde a un propósito de Dios. No es que Dios lo obligue a no creer. No hay en la Biblia algo tal como doble predestinación. No es que Dios lo esté impulsando a no creer, sino que Dios está diciendo que su determinación desde la eternidad es que los que no creen en el Salvador que se ha de encarnar sean condenados. Y es esto lo que está diciendo Juan. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ese texto lo debemos interpretar así. La determinación, el decreto, el designio de Dios en la eternidad es que haya condenación para los que no creen en Jesús. Pero entonces cuando allí Juan dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, está mostrando que esa determinación que fue decretada en la eternidad es confirmada en la incredulidad terrenal presente. Eso dice la palabra allí. Bueno, pero noten ustedes cómo el que no cree en Él está condenado. Ahí es evidenciado justamente un tipo de corazón, cómo reaccionan los humanos frente a la palabra encarnada. En San Juan capítulo 5 y el versículo 38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Entonces, el Señor reprendió de manera repetitiva a quienes rehusaban creer en Él. Por ejemplo, otra de las expresiones bíblicas en San Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Por ejemplo, en San Juan 8:45 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Noten, todas estas son reprensiones del Señor frente a los que no creyeron en Él. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. San Juan 8:45. Si vamos a San Juan 10, 25 y 26, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor reprende a los que no creen, hace evidente que ellos no creen porque están dentro de justamente este grupo de humanos que no creerán en Él. Y no creen porque no son ovejas de Él. Porque las ovejas de Él, dice la palabra, oyen su voz y le siguen. Pero se puede hacer un contraste entre la incredulidad de los perdidos, aquellos que el Padre, digamos, entregó a Jesús, creen completamente en las afirmaciones y enseñanzas. Por una parte, venimos viendo que está la reacción incrédula de los que no son de Jesús. Pero también la encarnación del Verbo provocó, al irradiar luz en las tinieblas, que esa luz se pegue en el corazón de los crédulos. Noten ustedes, esto es lo que estamos viendo. Cuando la luz se introduce en un mundo sumergido en las tinieblas, está diciendo esto. Está diciendo, la luz se introduce en el mundo y produce dos resultados.
ilumina el corazón incrédulo de los que no creen, pero apega a sí mismo a los que han de creer, y ellos son iluminados. Entonces, en San Juan 6:37 podemos leer esta verdad. Podemos leer San Juan 6:37 lo siguiente. Noten ustedes: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, San Juan 37 es claro cuando dice: los que van a creer en Jesús, los que han de creer en Jesús, solo son aquellos que el Padre le ha dado a Jesús para que crean en Él. Y el Padre se los ha entregado a Jesús para que Jesús los compre en la cruz, y a todos ellos, sin que se pierda ninguno, los ha de resucitar en el día postrero. Entonces, hacemos el contraste entre el efecto que provoca la persona de Cristo en la sociedad caída, y esa luz provoca un efecto dual. Por un lado, ilumina el corazón de los incrédulos, o sea, los revela. Y por otro lado, atrae a los que creen y les da la luz de la vida. Fíjense en lo que dice San Juan 3:15 al 17. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Podemos ir también a San Juan capítulo 3, el versículo 36, y dice, en contraste a lo que provocaba la presencia de Cristo en los incrédulos, todos estos versículos hablan de este contraste. ¿Cómo es que reaccionan los que han de creer? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 3:36. También podemos ver en San Juan 5:24 una afirmación similar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De la misma manera, si vamos una hoja más, el Evangelio de Juan capítulo 6, el versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 6:40. Vamos a ver también San Juan 6:47, cómo vuelve la misma realidad a mostrarse. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, claramente el Señor muestra que su iluminación deja en claro quiénes son los que son de Él y quiénes son los que no son de Él. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el 6:47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y también en Hechos 10:43 dice lo siguiente: de este dan testimonio todos los profetas, para que todos los que en él creyeren recibirán, o que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Si salimos de Hechos y vamos a las cartas, en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando avanzamos a 1 Juan, el capítulo 5 y el versículo 1, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, estamos viendo justamente el contraste entre los que le rechazan, pero también la realidad es que hay gente que cree. Por ejemplo, los evangelios nos hablan de algunos de los que creyeron. Pedro fue uno. Veamos la realidad de su conversión en San Mateo 16:16. Veamos entonces el contraste de las ovejas, las que le ven y le siguen, los que le creen. Fíjense en San Mateo 16:16, dice:
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No puede haber una afirmación más categórica de que Pedro cree en Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos también la respuesta de Natanael. Natanael, que es uno de los que cree, es uno de los que ha sido iluminado. Veamos en Juan 1:48, Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 48. Noten ustedes lo que dice la palabra. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Y entonces el Señor le dice: yo te vi antes de que me llamaras. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Él confiesa que con su boca que Jesús es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Aquí está la fe de Natanael. Veamos, por ejemplo, otro grupo de los que creen en los evangelios, los discípulos, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14 y el versículo 33. Acompáñeme a San Mateo capítulo 14 y el versículo 33. Dice así: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vean ustedes la respuesta que se repite en todos ellos. Es afirmar quién verdaderamente Jesús es. Y esto es lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo es que ha reaccionado la tierra frente a la encarnación de la palabra del Verbo eterno? Por ejemplo, también tenemos otro más que creyó en él. La mujer samaritana queda registrada en Juan 4:28. Acompáñeme usted a Juan 4:28. Evangelio de Juan 4:28 dice lo siguiente. Dice así: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, dice el versículo 29, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Evidentemente la mujer samaritana creyó en él. Fue y buscó a los otros y les dijo: este debe ser el Cristo. Y los aldeanos también, recuerden ustedes en San Juan 4:42, cómo los aldeanos dicen lo mismo. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Miren, es algo tan maravilloso ver cómo el Evangelio muestra la fe de la iglesia en Jesús y cómo muestra el rechazo de los incrédulos a Él, la hostilidad, el difamarlo, el perseguirlo, el buscar matarlo. Pero es que este es el verdadero efecto que provocó la encarnación de Jesús. Notemos también el testimonio que hay en el Evangelio del hombre ciego que sanó Jesús. Vamos a San Juan 9:35 al 38. San Juan 9:35 al 38. Vean lo que dice la palabra. 9:35 al 38 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Qué bendición la expresión, cómo la adoración surge posterior a la fe, como una manifestación clara de la vida. La vida era la luz de los hombres. Miren lo que provocó la encarnación del Verbo. Fraccionó la sociedad en dos partes. Iluminó y mostró la reacción del impío, del incrédulo, del que nunca va a creer.
Él es quien muestra que el que le repele, que el que huye de Él, ese es el que merece la condenación más justa. Pero cuando Él es introducido como la luz del mundo, las ovejas se le apegan para ser iluminados. Y todos ellos creen en Él y le adoran y dan gloria al Padre. Las mujeres que le visitaron cuando la tumba estaba vacía, en San Mateo capítulo 28 y el versículo 9, búsquelo. San Mateo capítulo 28, versículo 9. San Mateo 28, 9 dice lo siguiente. San Mateo capítulo 28 y el versículo 9 dice lo siguiente. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¡Qué maravillosa reacción! Lo que provocó Jesús al estar encarnado. La adoración de los crédulos. Amado, tú eres un hijo de Dios. Cristo reina en tu vida si vives permanentemente adorándole. La chapa religiosa no te sirve de nada. La práctica religiosa tampoco te identifica. La verdadera realidad es que el que cree en Él le adora permanentemente. Veamos a Tomás, el que antes era el escéptico, el que no creía hasta que el Señor le demostró quién era. En San Juan capítulo 20 y el versículo 28 lo vamos a ver. En una reacción de fe, San Juan capítulo 20 y el versículo 28 dice lo siguiente. 20-28 de Juan. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Él es otro de los que creen. Este está dentro del grupo de los que habla San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, así dice el original, todo aquel que en Él cree. Estos están dentro del grupo de los que han de creer, y estos creen porque son sus ovejas. Para eso dio Dios a Jesús al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el redentor de la iglesia. Él es el que compra al pueblo santo en la cruz. Él es el que los redime, pagando el precio de sus pecados. Y es por eso que ellos pueden tener vida eterna. Ahora noten ustedes, en Hechos 1:14 dice que los hermanos del Señor creyeron después de la resurrección. Fíjense, vamos a leer Hechos capítulo 1 y el versículo 14. Dice la palabra del Señor así. Es una revolución en su familia, en la sociedad, en Jerusalén. Vamos a empezar a estudiar justamente la reacción de la gente ante la encarnación de Jesús. Y esta es una introducción a todo lo que viene. En Hechos 1:14 dice lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí ellos habían creído. De la familia de Jesús, los que no creían en Él, posterior a la resurrección y a la ascensión, ya se juntaban con la iglesia y ellos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Ellos ya manifiestan síntomas de vida, ellos han creído. Veamos qué decía en Juan 7:5 de ellos. Juan capítulo 7 y el versículo 5. Noten lo que dice la palabra. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Se dan cuenta? Pero sus hermanos, los que no creían, posterior a la resurrección, se juntaban con la iglesia y esperaban y adoraban al Salvador.
tras haber establecido la deidad de Jesucristo en los primeros 5 versículos de este prólogo, fíjense en cómo ahora Juan pasa a considerar las 2 únicas posibles respuestas a dicha realidad. ¿Creer o no creer? Es lo que solo puede hacer el humano frente a la realidad de Jesús. Y mi pregunta en esta noche es la siguiente. Tú que estás escuchando allí, detrás de la cámara, tú que estás oyendo el mensaje, ¿con cuál de los grupos te asocias? ¿Eres de los que creen y que muestran que la fe que salva, la fe que da vida, ha provocado rendición, adoración, consagración a la persona de Jesús? ¿O eres de los rebeldes que están en la iglesia, que se asocian con el modelo cristiano, que se congregan porque experimentan comodidad interior a través de los cantos y de lo que se habla y de lo que se dice, pero eres de los que no quieren comprometerse con Jesús? El Evangelio de Juan está mostrando ahora las 2 únicas respuestas frente al Verbo encarnado. Los que le rechazan son los que no se comprometen. Los que creen en Él son los que le adoran. Y yo te invito en esta noche, si tú aún no eres un hijo de Dios, si Cristo Jesús aún no es el Rey y Señor de tu vida, cree en Él para tener vida eterna. Él es el único que puede perdonar tus pecados, porque Él le ha pagado a Dios el precio del pecado de los que creen en la cruz. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, yo te invito a que no pase un día en tu vida, que vivas una vida plena de adoración, ya sea que te encuentres manejando, trabajando, cocinando, corriendo, caminando, jugando. Vive adorándole, reconociéndole. Él es el motivo de tu existencia. Él es el Señor. Rinde tu vida en adoración a Él. Padre, gracias por tu bendita palabra en esta noche. Gracias porque hemos podido considerar la realidad de cómo reaccionó el mundo frente a la encarnación de Jesús. Vemos 2 clases de corazones perfectamente identificadas. Uno, los que creen y adoran. Otros, los que rechazan y persiguen y buscan su muerte. Señor, sabemos que estas 2 clases de corazones prosiguen hasta el día de hoy. Señor, queremos estar comprometidos con tu causa, expandiendo tu reino, padeciendo por Cristo, predicando la palabra, adorándote diariamente, llevando el Evangelio a un mundo que no te tiene, para que de allí tú levantes a los escogidos que han de creer. Señor amado, te clamamos que en esta noche pueda haber gozo en los cielos por algún pecador que se arrepiente. Te clamamos que pueda haber algún hermano que, viviendo un tiempo quizás de rebeldía, esté nuevamente en arrepentimiento y confesión de su pecado y dispuesto a entregarse plena, total y absolutamente a Jesús, adorándole y sirviéndole hasta que Él vuelva. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.